Why you left me alone? Mommy? Please, come back. To license it. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. It is time, Lord. From the dry dust, break me. Out of these chains, bring me. From the devil's house, take me. Out of darkness, walk me. Out of blindness, lift me. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. Chains, break me. Línea paranormal. Dicerías que fue la ficción. Hoy vamos a hablar de un caso de posesión que tuvo como protagonistas a 3 víctimas humanas y a 43 demonios. En 1981 ocurrió un asesinato que impactó a la pacífica ciudad de Brookfield y llegó a todo el mundo, con un origen muy extraño e inesperado. Y el asesinato había sido cometido por alguien poseído. La pesadilla comenzó con pesadillas. El 3 de julio de 1980, un niño de 11 años llamado David Glatzel se despertó gritando y diciendo que delante de él había un hombre con grandes ojos negros, una cara delgada con rasgos animales y dientes irregulares, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. Esto comenzó a repetirse cada vez más. Junto a eso, señales extrañas aparecían en la casa. Frío, objetos que se movían, voces incorpóreas. David comenzó a decirle a este ser, el hombre bestia. El niño no veía películas de terror, no sabía nada acerca del mundo de la oscuridad, del mundo paranormal, no sabía de demonios. Era completamente inocente, pero su comportamiento cambió por completo. El que una vez fue feliz, el niño afortunado, se volvió intranquilo y nervioso. La hermana de David, Debbie, le pidió a su prometido que se quedara con la familia por un tiempo para ver si podía ayudar a David. Él era una buena influencia, él era un buen tipo. Las pesadillas no desaparecieron, sino que empeoraron. David tenía moretones y rasguños mientras dormía, y se escucharon ruidos extraños que venían del ático. Pero la familia no pudo encontrar una razón para esos ruidos. Y el hombre bestia, quien aparecía durante los sueños, le comenzó a decir al niño que se iba a quedar con su alma. Al poco tiempo, David comenzó a ver al hombre bestia mientras estaba despierto. Afirmó ver también un anciano con barba blanca y larga, vestido con una camisa de franela y jeans. La madre decía que David pateaba, mordía, escupía y decía barbaridades. En otros momentos, vivía la experiencia de estar estrangulado, como si manos invisibles trataban de agarrar su cuello y él trataba de zafarse. Lo levantaban y lo dejaban caer rápidamente, como una muñeca de trapo. Sin otro lugar a donde acudir, la familia Glatzel recurrió a su iglesia. Un sacerdote vino a la casa y la bendijo, lo que pareció hacer que el hombre bestia se moleste, y todo empeoró. El niño manifestó arañazos y golpes e incluso levitó delante de su familia. Los sonidos del ático se hicieron más fuertes. Los sueños de David, las visiones aumentaron de noche y de día. Durante la noche, la familia empezó a quedarse a su lado, especialmente Ernie, el prometido de Debbie, porque cada 30 minutos el niño se despertaba retorciéndose y aullando. Y al poco tiempo comenzó a hablar en diferentes lenguas, y voces
que era imposible que sepa o que reproduzca. Ya a esta altura le era imposible dormir. Recurrieron a 2 investigadores paranormales, que todos conocemos, a los Warren, para que intercedan de alguna manera para que se haga algo. Y llegaron a la conclusión, después de mucho tiempo de estudio, que el niño debía ser exorcizado. Le hicieron 3 exorcismos, 4 sacerdotes. En uno de los exorcismos se le pidió al demonio que habitaba dentro de él que se manifieste, y no dijo ningún nombre, pero dio un número. Somos 43. 43 demonios habitaban en este niño de 11 años. El primer exorcismo fue fallido. El joven escapó e intentó asesinar a su madre y a su abuela con un cuchillo. Todos sabían que no era él. Luego se fue a su habitación, se tiró en la cama en posición fetal. Cuando fueron a buscarlo, de un solo movimiento saltó y comenzó a correr. Y se encerró en un baño y comenzó a reír con una de esas risas malévolas que a la gente le hiela la sangre. Tuvieron que romper la puerta para poder sacarlo. Para poder sostenerlo y traerlo se necesitaban 5 adultos. El último exorcismo se realizó en la iglesia de San José, un 9 de septiembre. Ese día, el niño dijo que la bestia estaba en el lugar, que se encontraba en los pasillos y en el fondo. Uno de los investigadores comenzó a bendecir el lugar por todos lados y en un momento vio que una vieja mecedora comenzó a moverse y al mismo tiempo escuchó un rugido, el mismo rugido que habían escuchado de la garganta del niño de 11 años. Desde el principio todos los elementos indicaban infestación, desde el frío que congelaba los huesos, muebles que se movían, sonidos de golpes que no paraban, gritos histéricos y risas, y esa fuerza sobrehumana. Uno de los investigadores cuenta que intentó enfrentarse a la bestia, que sabían que solía mostrarse, este hombre de barba larga. Quizás uno de los momentos más aterradores de su vida, cuando delante de él comenzaron a aparecer, uno a uno, los 43 demonios. Este exorcismo se realizó en el sótano de este convento, de esta iglesia, ya que los ruidos eran ensordecedores. Durante estas sesiones la familia estaba atormentada y no sabía qué hacer. Arnie Johnson, que estaba siempre presente ayudando, en un momento cometió un error. De la locura y la desesperación, agarró al niño y le dijo varias veces: ven a mí y deja al pequeño muchacho en paz. Los testigos dicen que ese desafío fue repetido y que desde ese momento Arnie comenzó a mostrar signos de posesión. El exorcismo había sido un éxito, pero los diablos habían tomado otro cuerpo, y así fue. Arnie comenzó a comportarse de manera extraña. Gruñía cuando dormía. Se escuchaban voces extrañas y todo lo que siempre estuvo alrededor del joven David ahora estaba alrededor de él. Y aquí comienza la segunda parte y el escenario final de esta historia. Arnie y Debbie se mudaron a un nuevo sitio para comenzar una nueva vida que ya para ese entonces había cambiado. Habían dejado el evento de David atrás. La casa anterior estaba en paz y se fueron a buscar a alguien llamado Alan Bono, quien les alquiló un lugar nuevo. Alan era alguien cercano a la familia, así que no habría problemas. Pero un día se juntaron a almorzar y a beber mucho. En un momento, Arnie se fue y volvió siendo diferente. Alan Bono, quien estaba muy borracho y estaba casi descontrolado, se puso a gritar y a discutir con todos ahí. En el medio de la discusión y de un forcejeo, Johnson gruñó como un animal y sacó un cuchillo de 5 pulgadas y apuñaló a Bono en el pecho una y otra vez, desde el estómago hasta el corazón. Arnie Johnson dice que él no fue, que no recuerda nada de lo que pasó, que ese tiempo estuvo ausente, pero fue llevado al estrado y su juicio ganó notoriedad como el caso de Devil Made Me Do It, el diablo
me obligó a hacerlo. El abogado Martin Minella afirmó que Johnson estaba poseído y tenía la evidencia para demostrarlo. Había horas y horas de grabaciones y de testimonios. El juicio comenzó, pero el juez rechazó la defensa, diciendo que sería no científico permitir el testimonio relacionado. El jurado condenó a Johnson por homicidio en primer grado y fue sentenciado a 20 años de prisión, de los cuales solo cumplió 5 y fue liberado por buena conducta. Este fue el primer caso donde el demonio, o 43 demonios, fueron llevados a la justicia. Martin Minella, el abogado defensor de Ernie Johnson, dijo que siempre los tribunales se habían ocupado de alguna manera de la existencia de Dios, pero ahora iban a tener que lidiar con la existencia del diablo. Bienvenidos a Línea Paranormal. No abras los ojos. Aún tenemos más miedo para invocar. Estamos en Línea Paranormal en radiocantilo.com y en el 101.9, y hoy estamos hablando del caso del demonio asesino, el caso de Ernie Johnson, el cual fue muy notorio en los 80 y pronto volverá al foco porque se filmó la película El Conjuro 3 y porque los investigadores involucrados fueron nuevamente los Warren. En los 80 el diablo era noticia, y más aún en una situación así, en donde una persona fue condenada y el argumento de la defensa era que estaba poseído. Si bien era la primera vez que se planteaba esto, que pareciera absurdo y aún parece absurdo en un juicio por homicidio, no es la primera vez que la ley se mete con lo paranormal. En los 90 ocurrió algo que tiene que ver con el lado legal del mundo espiritual. Una casa fue declarada oficialmente embrujada por las autoridades del lugar. Una casa gigante, una residencia de 500 metros cuadrados. Fue noticia nuevamente porque fue vendida por $2 millones, a pesar de que se consideraba legalmente embrujada. Cuenta la historia que durante la década del 70, una mujer llamada Helen Ackley compró esta casa y se instaló ahí con su familia. Al poco tiempo dijo que bajo ese techo residían espíritus de la Guerra de la Independencia. La mujer contaba que por las noches esos espíritus movían las camas y se paseaban por los pasillos. 20 años después de haberla adquirido, Ackley se deshizo de ella, la vendió, pero nunca informó al comprador de lo que pasaba. El comprador, al enterarse de esta historia, se molestó muchísimo y presentó una demanda judicial con el argumento de que le habían ocultado la realidad y que aquellos fantasmas, existieran o no, lo perjudicaban. Yo creo que se dio cuenta de que sí existían. Fue entonces que entró a jugar la justicia y en 1991 el Tribunal Supremo de Nueva York le dio la razón al comprador y obligó a que todas las personas que vendieran sean transparentes con respecto a las propiedades y declaró la casa legalmente embrujada. Pero una cosa es una casa y otra cosa es un homicidio. Lo que nos lleva a otro caso que conocemos, el caso de Anneliese Michel, que hemos hablado, el exorcismo de Emily Rose, donde sacerdotes fueron acusados oficialmente de la muerte de la joven durante un exorcismo. Y los sacerdotes fueron declarados culpables, pero fueron eximidos de la prisión porque consideraban que ya habían cumplido su condena. Es como si en el fondo supieran que esto ocurre, pero que legalmente no se puede hacer absolutamente nada. El final de la historia nos dice que el caso corresponde a Ernie Johnson, pero en realidad nos olvidamos del origen de David Glatzel, del pequeño David Glatzel, que sufrió estos cruentos ataques que se expandieron por toda la familia, que nos lleva a pensar por qué ocurrió eso, cuándo comenzó, de qué manera. Para los investigadores esto estuvo siempre claro. Como siempre se plantea un problema cuando ocurren estas cosas, nadie dice toda la verdad.
y al tiempo de que el infierno se desata, comienzan recién a explicar todo. A veces quizás sea un poco tarde. La madre y la abuela del joven de 11 años reconocieron que eran parte de un grupo que se dedicaba a hacer rituales de magia negra para conseguir cosas. Siempre un ritual abre una puerta. No hay que hacerlos a la ligera, no hay que invocar o evocar a la ligera. Cualquier cosa, por pequeña que sea, cuando tiene una intención, tiene una onda expansiva que puede generar algo tan grave como esto. David fue exorcizado y hoy en día está bien y tiene a su familia. Ernie también fue liberado al poco tiempo y sigue con Debbie, la hermana de David. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con lo que habitaba ahí? Si salieron del pequeño y se metieron en Ernie, ¿seguirán con él? ¿O el final de la historia fue la muerte de Alan Bono como objetivo de todo? Llevarse a alguien al otro lado es la peor manera de sembrar el terror, y quizás esa era la idea. Muchos de los sacerdotes que estuvieron en el exorcismo también sufrieron lesiones psicológicas y físicas. Los ataques los sufrieron todos. A veces el ataque no es en el lugar, sino es después. Te persigue. Estas cosas a veces te siguen. Muchos de ellos se despertaban con la cama llena de sangre, sangre que no les pertenecía. Y este caso, una cosa que deja muy en clara también, es algo que hemos mencionado, los 3 estados de la posesión. La obsesión, que es cuando empezás a pensar y a tener sueños. La opresión, que es cuando se transforma en algo físico. Y la infestación y posesión, cuando uno pierde completamente la noción de lo que está pasando. Muchas veces dijeron, Ernie no era él. Cuando te encontrás con alguien que está al límite de la posesión, sabes que no es él. Tuve una experiencia no hace mucho de encontrarme con alguien que se encontraba así. Cuando esto sucede te das cuenta, o al menos nosotros nos damos cuenta, que la persona no es ella. Aún sin conocerla mucho, sabes que hay algo detrás que se está manifestando. Quien te habla está en otro lado, y las cosas que te dice solamente puedes entender la voz y eso que está hablando. Yo lo viví, y cuando lo escucho mencionar, puedo saber exactamente de qué se trata y les digo que es aterrador. No estamos preparados para enfrentar a los monstruos con armas de este mundo, armas legales, así que al menos intentemos cuidarnos de ellos. Y espero que no les pase nada, sí, pero si les pasa, saben que me pueden escribir al 11 23 89 2401, que es nuestra línea paranormal de asistencia, ayuda, y para escuchar sus historias que tienen que ver con lo que pasa en el otro mundo, que muchas veces pone un pie en este lado. Usted se ha comunicado con Línea Paranormal. A partir de este momento, deje sus mensajes. Estamos en Línea Paranormal aquí en Radio Cantilo y llegó el momento de abrir el 11 23 89 2401 para que las historias que nos mandaron lleguen a la luz, para compartirlas y para hablar del mundo invisible que muchos no se animan a contar, como decimos siempre. Este es el lugar seguro y es el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un caso que muchos conocen, que estuvo al aire hace 3 semanas en la mañana de Cantilo, de Corina y Sebastián, un matrimonio que vive en México, y Corina cargando una historia de percepciones y de visiones y de experiencias que para muchos van a ser familiares y comunes. Esto que van a escuchar es un primer contacto. Fueron los primeros mensajes que ella nos mandó para contarnos cosas que en su momento no sacamos al aire y que me pareció que estaba bueno compartirlas. Van a ser 2 partes, un primer audio. Presten atención porque hay entidades muy puntuales que mucha gente nos ha dicho que ha visto, a pesar de que no se conocen y a pesar de que están a miles de kilómetros de distancia. Vamos a escucharla.
A ver, Rodrigo, yo desde que tengo uso de razón, yo veo cosas, pero de niña yo pensé, por ejemplo, yo a las personas las veía con un halo de colores, lo que dicen el aura, ¿no? Que después supe que era el aura. Pero yo pensaba que todos veíamos así. Eso se me empezó a quitar como a los 8, 9 años aproximadamente, pero ver sombras, figuras, pues desde siempre he sentido o que alguien me está viendo o ver sombras por el pasillo. Ahora estoy aquí en casa de mi mamá y aquí siempre vi del que era mi habitación. Tenía un espejo y salió una sombra blanca y salía por la puerta de mi cuarto y se iba hacia el pasillo y se perdía. Y yo lo que hice fue, comencé a cerrar la puerta y puse unos cascabeles en la puerta. Y yo de reojo veía, cuando estaba trabajando en la computadora antes de quedarme ciega, veía que salía esa sombra, sonaban los cascabeles y se desaparecía. O a veces dejaba la puerta abierta, sonaban los cascabeles cuando pasaba por la puerta y se perdía en el pasillo. Por ejemplo, cuando era niña que acompañaba a mi mamá a visitar a una amiga de la tía que las crió, yo en una esquina veía a un hombre muy muy alto, casi hasta el techo, vestido con ropa muy antigua, y le decía: mamá, el feo me está viendo. Y me decía: ¿quién? El feo. Y le señalaba a la esquina, pero pues no veía a nadie. Me decía: tú sigue jugando. Y bueno, seguía jugando. Los escucho a veces, que es una sensación muy fea porque se me erizan todos los vellos del cuerpo, pero nunca los he llegado a entender. Es como si escuchara, si se me acercaran y sentir esa sensación fría, y escucho nada más como que no sé qué dicen, pero sé que me están diciendo algo. No lo logro distinguir. Lo de las marcas, sí, pero una vez me levanté rápido a la ducha. Cuando me cayó el agua en la espalda sentí que me ardió un poco la espalda. No le di importancia y tenía 3 rasguños a lo largo de la espalda. Y mi mamá me dijo: ¿con qué te rasguñaste? Te has de haber rasguñado tú sola. Y le dije: no, mira, no me alcanzo, ni con una mano ni con la otra, justo en el centro de la espalda, con ninguna de las 2 manos alcanzaba. 3 marcas, así como si con 3 uñas me hubieran hecho un arañazo. En el trabajo también, en el trabajo se movían cosas. Estaba buscando un clip para unos documentos y dije: un maldito clip, por favor, necesito un clip. Y no encontraba cerca, y en el estante que estaba atrás de mí estaban todas las cosas de papelería, y se estrelló, así como que desde ahí voló una caja hasta donde yo estaba. Sí, abrió la caja y todos los clips desparramados ahí en mi escritorio. Dije: bueno, gracias, pero nada más necesitaba uno, no muchos. Este es el primer audio de los 2 que tenemos, con el resumen de muchas de las cosas que nos mandó ella en el primer contacto que tuvimos. Ella menciona el aura. El aura suele ser lo primero que la gente que tiene el don ve. El aura de la gente, una luz que nos rodea, muchas veces luminosa cuando estamos bien y muchas veces oscura cuando estamos mal. Algo que se busca reforzar para que lo que está afuera no nos hiera, a veces psíquicamente y a veces físicamente. Ella ve figuras, ve sombras, la sensación de que alguien te observa. Después, esta sombra blanca que atraviesa el espejo nuevamente como portal, como puerta para el otro lado, que siempre lo hemos mencionado. Los cascabeles han sido muchas veces utilizados como detector de fantasmas. Se los colocaba con un hilo que atravesaba un lugar donde había actividad,
y se esperaba que suene para ver si atrapaban a alguien. Y el hilo sonaba con la campanita y no parecía nada. Junto con el talco también era otro elemento que se utilizaba para cazar fantasmas, para ver si había alguna huella de algún extraño en realidad. Y muchas veces la huella aparecía y la habitación estaba completamente sellada, era imposible que nadie entre. Y menciona Corina también a una entidad que ha sido reportada infinidad de veces, que es el hombre alto, un hombre alto hasta el techo, con la cara deformada o a veces sin cara, que nos remite a alguien que conocemos y que pronto vamos a hablar, que es el Slenderman. También habla de ataques, los rasguños en la espalda, las 3 garras que se repiten, muchas veces asociadas al ataque de algún tipo de demonio o de espíritu muy oscuro. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que Corina nos mandó en su momento a Línea Paranormal. A mi mamá le gusta tener muchas figuras de ángeles. Y estaba un sobrino, pequeño de haber tenido unos 4 o 5 años, y mi mamá le estaba leyendo un cuento. Estaban sentados a un lado de una mesita en el living, y ahí mi mamá tiene una figura de un ángel. Y ellos vieron una luz y como una bola, como si fuera de líquido, flotando, pero moviéndose a la vez, así como de muchos colores tenues. Pasó entre mi sobrino y mi mamá y se perdió ahí en la figura del ángel. Y mi sobrino, sorprendido, le dijo: ¿viste, mamá, un ángel? Él le dijo: sí, mi amor, porque qué bonito, ¿verdad? Sí. Mi hija dice que a veces ve al abuelo, que él falleció antes de que ella naciera. Y cuando nació mi hija, ella nació por cesárea y mi papá ya había fallecido. Y me hicieron una cesárea de urgencia, y porque se me había elevado a mí muchísimo la presión, hice preeclampsia. Y estaba asustada. Y dije: papá, por favor, que no me pase nada, ni a mí ni a mi bebé, que no me pase nada. Y en eso me dio el olor de mi papá, el perfume del olor de mi papá, que aparte ya lo habían descontinuado hace años, ¿no? Era una colonia Brut, que era lo que, o sea, que estaba descontinuada. Entonces me habían pasado muchas cosas en la Ciudad de México, en casa de mis abuelos, ver sombras o que te hablan en el pueblo también, una casa muy antigua. En la parte de atrás, la familia hacía dulces y tenían los paquetes de celofán y se incendió, y uno de los jóvenes que trabajaban ahí falleció, y a mí me tocaba quedarme a dormir en la habitación que daba hacia ese patio, y en la noche tocaban la ventana y se escuchaba ch, 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 ch. Y si volteabas a la ventana se veía la cara del chico, pero así como si fuera de cera que se estuviera derritiendo. Con mi perro guía fallecido, Oso, era un labrador europeo, negro. Ya lo habíamos puesto a dormir junto con el perro guía jubilado de Sebastián, con Jack, labrador amarillo. Pero un día estábamos aquí en casa y estábamos por desayunar. Entonces yo suelo andar descalza, me gusta andar descalza, y siento una presión en el pie, como cuando Oso apoyaba su cabeza en mis pies. Pero yo, antes de sentir esa presión, había escuchado su collar. En un momento llegamos a tener 3 perros, en casi cada quien tenía un sonido distintivo, y yo escuché el de Oso y le digo a Sebastián: aquí anda Oso, ¿eh? Y me dice: sí,
está bien. Sí, está bien. Y cuando siento esa presión y como que como que el perro levanta la cabeza y dejo de sentir esa presión, se me queda una baba espesa así en el empeine y entre los dedos. Y Oso hacía de los 3 perros, hacía unas babas muy espesas y siempre me dejaba los deditos de los pies o el pantalón con esas babas y me tenía que andar limpiando cada rato porque cuando me rozaba la pierna se limpiaba la baba en mi pierna y me quedaba ahí. Y al día siguiente escuché su sonido que hacía como un tren, un sonido muy gutural, como un ronroneo, pero de perro. Y siento que algo me roza la pierna. Y cuando me llevo la mano a la pierna, tenía la baba de Oso en la pierna. Y le dije a Sebastián, mira, pasó Oso y me rozó y me dice, estás bien loca, me dice, no me asustes. Y le digo, mira, pues tócame el pantalón. Y le tomo la mano a Sebastián y me dice, ¿qué es esto? ¿Un moco? No, le digo, es baba de Oso. Y Sebastián así como que, no puede ser. Y le digo, ya ves, aquí andan con nosotros, pero pues a Sebastián sí le da un poco de miedo. A mí me dio gusto saber que seguían con nosotros. Es increíble cómo la persona que puede ver pierde el miedo y se acostumbra. Normalmente la persona que no cree o que no puede ver es la que más miedo tiene. Pero en el caso de muchas personas, incluido el caso de Corina, con todo lo que siente aún hoy en día, no tiene miedo. Sí, Sebastián, que tiene que estar ahí al lado de ella y ve y muchas cosas, percibe muchas cosas que ella les dice que están ahí, como la baba de su perro. Que es algo que mucha gente me pregunta, tiene que ver con los animales que se murieron, pero que siguen estando, de alguna manera, siguen manifestándose para darnos la tranquilidad de que existe algo más allá de la muerte aún para una mascota. Todos los seres vivos tienen esa luz interna que trasciende. Y justamente de esto habla la historia, de esto habla Línea Paranormal, habla de trascendencia. No todo es oscuridad, no todo es terror y demonios. Muchas veces los fantasmas dan miedo, pero no porque ellos quieran que tengamos miedo, sino porque nosotros nos asustamos de ellos. Corina habla de ángeles, de una familia que claramente todos ven. La madre y el sobrino ven una bola de colores pasar y saben que es un ángel. La hija que ve al abuelo que falleció sabe que está ahí. Vino el abuelo a verme y se fue. El sentir el perfume del padre en situaciones muy difíciles. Los que partieron están y nos siguen cuidando, y lo decimos siempre, y siempre se van a dar a conocer. Van a hacer un ruido, van a hacerse presentes con un aroma característico, pero que están todo el tiempo que sea necesario para que nosotros estemos cuidados y acompañados, muchas veces acompañados y protegidos de cosas que ni nos imaginamos que están ahí. Muchas gracias a Corina y Sebastián por sus mensajes y por compartir sus historias. Y si tienen historias así para contarnos, o alguna duda o alguna foto, pueden mandarla al 11 23 89 2401, que es nuestra vía de comunicación, para que estemos en contacto y para que sepan que, como siempre digo, a todos les pasa este tipo de cosas y no estamos solos ante ellas. Diccionario demonológico. Porque, aunque no creas en el diablo cree en vos.
Hay una imagen que se repite en muchas caracterizaciones del diablo, y es la imagen de la cabra y el pentagrama, que apunta al cielo con dos de sus ángulos. Si el pentagrama tiene una punta para arriba, es protección. Pero si son dos, es algo demoníaco relacionado al ocultismo más extremo. Es una imagen muy familiar cuando de satanismo se trata, y nos lleva a una deidad, a una entidad, que quizás no sea quien nos dijeron que es, y se trata de Baphomet. Baphomet es una deidad de los relatos míticos de la antigua Babilonia que contiene dentro de sí elementos heterodoxos asociados al cristianismo de la época medieval. Existen diversas teorías para explicar el nombre de Baphomet, ya que es poco conocido en sí mismo. La hipótesis más común es que se trata de una antigua distorsión francesa del nombre del profeta Mohammed, que en latín fue expresado como Mahomet. La primera vez que se nombra a Baphomet se remonta a la época de los caballeros templarios, cuando el rey Felipe IV de Francia decidió utilizar esta figura para desprestigiar y eliminar a estos caballeros. Sostuvo que los templarios lo reverenciaban y fueron torturados hasta que confesaron que adoraban a él. Incluso cuando ninguna de las descripciones de Baphomet o de los rituales eran consistentes una con otra. Otra explicación, propuesta por Arcon Daraul, autor y profesor de la magia y tradición sufí, afirma que el nombre Baphomet proviene de la palabra árabe Abu Fihamat, que significa el padre del entendimiento o el padre de la comprensión. Por otro lado, el ocultista y mago Eliphas Levi sostiene que el nombre debe ser deletreado al revés cabalísticamente: Tem Of Av, abreviatura del latín Templis Omnium Onimus Pax Abbas, que significa el padre del templo de paz de todos los hombres. Entonces, este diablo no es el diablo que pensábamos que era. Su apariencia nos lleva a un dios de otra mitología y religión, que es el dios Pan. Hay muchos antecedentes que son similares a lo que vemos en esta imagen tan conocida y que pudo haber servido de inspiración para esta figura. La que conocemos todos procede de justamente Eliphas Levi. En su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, en la imagen Baphomet aparece como un ser con cuerpo de hombre, pecho de mujer, cabra y patas de macho cabrío y grandes alas negras. Entre sus piernas tiene el caduceo de Hermes, una vara rodeada por serpientes. Las dos serpientes forman un 8, que es el símbolo del infinito y representa la lucha eterna entre las fuerzas equivalentes. Uno de sus brazos es femenino y el otro es masculino. Resplandeciendo entre sus cuernos se encuentra una antorcha de la inteligencia, la luz mágica del equilibrio universal y la figura del alma elevada por encima de la materia. Así que Baphomet, más que un ídolo monstruoso, es un símbolo piadoso, inclusive inocente, aunque muchos crean que la cabeza de la cabra es un símbolo satánico. Baphomet tiene un pentagrama con la punta hacia arriba, plasmado en la frente, que de alguna manera lo equilibra. Para dibujar a Baphomet, Levi se inspiró en descripciones egipcias y griegas de la cabra de Mendes. De hecho, Levi mismo, en su libro, llama al ser tanto como cabra de Mendes o como Baphomet la cabra sabática. Mendes o Mendes es el nombre griego de una ciudad egipcia que constituía el epicentro al culto al dios Benev Diediet, un dios con cabeza de cabra cuya alma residía en la tierra. Este nombre significa Señor del Ba, Diediet, nombre egipcio de la ciudad de Mendes. La expresión Ba hace referencia al espíritu del creador, en este caso Ra, dios del sol, es decir, que es el espíritu viviente de Ra en forma de carnero, un símbolo de su virilidad y vigor sexual como creador. Sin embargo, no era un dios malvado.
ese aspecto se debe a mero prejuicio. Una vez aclarado que ni Baphomet ni la cabra de Méndez son deidades negativas en sí misma, nos queda darle respuesta a la gran pregunta, el por qué está satanizado. Al acusar a los caballeros templarios de herejía y condenarlos por adoración a Baphomet, y clasificar de paganos a los seguidores de las mitologías griegas y egipcias que adoraban a los dioses Pan, podemos decir que las cabras como símbolo satánico son una construcción cultural, producto de las conquistas. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por Europa, los dioses más extravagantes e icónicos se fueron añadiendo a la simbología satánica popular. La cabra también fue un símbolo de sexualidad y vitalidad, características condenadas. También era considerado el opuesto a las ovejas mansas con las que se relaciona al rebaño, puesto que las ovejas obedecen, mientras que las cabras se dejan llevar por su libre albedrío. De este modo, muchos fieles cristianos veían ahí una manifestación del mal y por ende debía ser aplastada, torturada y destruida. En este sentido, estos personajes como Baphomet o Pan pasaron a estar estrechamente vinculados con lo satánico en el imaginario colectivo, sobre todo de las culturas occidentales. Lo que estamos escuchando ahora de fondo es un canto a la deidad, que con la intención justa y el pedido correcto puede llegar a materializarse. Sabemos que la energía del miedo, a modo de tulpa, crea monstruos y demonios, no en la imaginación, sino en el mundo real, visible e invisible que nos rodea. Quizás por tantos años tratando de demonizar a algo que no lo era, terminó siendo exactamente lo que pensamos que es. Entonces es cuando Baphomet deja de ser un mito y un error para transformarse en la misma encarnación de nuestros peores terrores. Línea paranormal, llevando luz a la oscuridad más profunda. Estamos llegando al final de Línea Paranormal aquí en Radio Cantilo. Hoy hablamos del caso del demonio asesino, el caso de Arnie Johnson. Estuvo Corina desde México, le mandamos un abrazo muy grande a ella y a Sebastián y gracias por compartir estas historias que son fascinantes. La cantidad de cosas que dejamos afuera no se van a imaginar, son muchísimas, pero tratamos de hacer un resumen sobre todo de cosas que no habían salido y cosas que nos han preguntado, como lo que le ocurría a ella con su perro oso. Hoy hablamos de demonios. La idea cuando hablamos del diccionario es conocer la historia y conocer de lo que se habla. Muchas veces no son lo que parecen y otras son peores de lo que creemos. Hay mucha simbología, hay muchos sellos relacionados con estas entidades y están ocultos alrededor nuestro. Así que la idea es mostrar un poco, porque saber es protegerse, ir un poquito más allá, ir un paso adelante, y a veces esto nos salva de meter la pata y salir corriendo a buscar a un exorcista. Recuerden que nos pueden buscar en YouTube, también están todos los programas anteriores, y en Instagram, en @línea paranormal. Pronto se van a venir vivos que vamos a transmitir contando cosas puntuales, algunos casos que no salen al aire. Quizás hablemos de algunas cositas que por tiempo no las podemos desarrollar antes o después de cada programa, así que estén atentos. Etiqueten sus publicaciones, si quieren, con el hashtag Línea Paranormal en Twitter y en Instagram, mostrando por ahí rincones de su casa que tienen cierta actividad, fotos extrañas o videos que quieran compartir escuchando el programa, porque todo eso va a ser parte de algunos premios y algunos regalos que vamos a ir dando. Gracias a Juan por estar en la edición, gracias a todos los que nos mandaron mensajes al 11 23 89 2401 y a todos los que nos están escuchando día y noche, porque esto no tiene descanso. Gracias por acompañarnos y nos estamos escuchando el sábado que viene a las 22 en una nueva edición de esto que es nuestro canal directo al otro lado.